Hasta hace unas cuantas semanas, Pedro María de Palacio era el máximo responsable de Izquierda Unida en Burgos, cargo que abandonó por sorpresa, y no fue el único en hacerlo, para iniciar el proyecto de Podemos en Castilla y León, y ha sido elegido miembro del Consejo Ciudadano de la formación de Pablo Iglesias y previsiblemente será el número 1 en la lista por Burgos a las Cortes Regionales. Hoy nos acompaña. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bien. Gracias por acompañarnos. Encantado. Lo tuyo con Izquierda Unida fue una auténtica sorpresa para muchísimos compañeros, ¿no? ¿Lo explicaste bien? ¿Lo entendieron mejor? Bueno, sorpresa, digamos que la gente que me conoce no se lo tomó tan a sorpresa, ¿no? De Burgos hubo dos personas que en junio ya firmamos un manifiesto, lanzamos un manifiesto en el que manifestábamos de forma muy clara que nosotros no estábamos de acuerdo a grandes rasgos con la estrategia y muchísimas posiciones políticas de la organización, y luego ya a medida que ha ido pasando el año, hechos que han ido sucediendo pues nos han ido dejando cada vez más al margen de lo que era la coincidencia con la línea general, y a fin de año, en noviembre ya, pues hubo una serie de personas que tomamos la decisión de dimitir con toda la tranquilidad del mundo, mantener el silencio también por ser respetuosos con los compañeros y no dañar a la organización, pensando en esa militancia de base a la que yo, coincida o no, tengo mucho respeto. Y luego, pues lo que decías, ¿no? Pues ha habido tener otras comunidades autónomas, otro tipo de ejemplos como el Sánchez Melero y demás, ¿no? Y pues nada, yo solo matizar una cosa que se ha dicho con la introducción, y es que todavía no hemos hablado de candidatos de cara a las comunidades autónomas de Castilla y León. Nosotros ahora hemos acabado el proceso de confeccionar la dirección de Castilla y León, el órgano de dirección, y elegir nuestro secretario general. Y a partir de ahora se abrirá un calendario en el que habrá un proceso de primarias abiertas en el que se elegirán las listas electorales. Pero todo apunta a que tienes tú todas las papeletas, ¿no? O por lo menos un buen número de ellas. No, lo digo sinceramente. El secretario general electo ayer en otro medio se le hacía la misma pregunta si iba a ser el candidato, ¿no? Es una cosa que tendremos que valorar, y sobre todo lo vamos a hacer pensando en cuáles son los mejores perfiles externos, es decir, con el objetivo de sacar el mayor resultado electoral, al margen de si las personas que encabezan o participan en las listas están en los órganos de dirección o no. Hablabas del estado de salud de Izquierda Unida cuando tú militabas en esta formación, entonces te habrá alegrado saber el resultado de las primarias, ¿no? En el partido, que has dejado fuera a González de forma totalmente sorpresiva, ¿no? Y apuntan a José Sarrión. Sí, bueno, yo tampoco me lo he tomado, digamos, como ya estoy, hace unos meses que estoy distanciado del tema, pero bueno, me siguen llegando alguna información o algo que te encuentras por la calle y tal, y yo creo que era una cosa, lo que ha sucedido, bastante probable, y de hecho la diferencia que ha habido ha sido casi de 20 puntos. ¿Qué es lo que más te sedujo de la formación Podemos para dar el paso? Sobre todo que no pensaba que se interpreta a Podemos como una palanca de cambio, no como un objetivo en sí mismo, ¿no? Yo tenía claro que había que pensar en el país, que estamos en este país en una situación de emergencia nacional, de emergencia social, sin soberanía nacional, en un proceso de empobrecimiento clarísimo en el país, de saqueo del conjunto del país, de robo de derechos democráticos, sociales y demás, y a mí eso me sedujo mucho, ¿no? Es decir, había que dejar a un lado lo que fuesen intereses partidistas para participar en un proyecto que pusiese el país como primer objetivo, dejar de ser una colonia, tener un país, y que las decisiones de ese país las pueda tomar la gente y no vengan impuestas por poderes extranjeros, potencias extranjeras, y que en definitiva nos podamos autogobernar, es decir, que no nos sometan a un proceso de introducir a España en una vía al subdesarrollo. Interpretar también las distintas fases que hay este año en clave electoral, ¿no? Por ejemplo, digo, a eso me refería con el concepto de palanca de cambio. Nosotros estimamos que a las elecciones autonómicas y generales tenemos que ir como Podemos, y en cambio a los municipios pensamos que hay un trabajo previo hecho por distintos actores políticos y sociales que hay que aprovechar, y que tenemos que participar no con marca propia, porque el partido no es un objetivo, sino en candidaturas de unidad popular que obtengan el mejor resultado posible, y en eso estamos trabajando, y en eso vamos a trabajar desde la dirección de Castilla y León. Bueno, pero el hecho de que en las municipales Podemos no pueda concurrir bajo su propio paraguas, bajo su propia marca, a nosotros lo que nos han contado desde el minuto número 1 era que había bastante riesgo de que la marca se desgastara, ¿no?
y por eso se ha prohibido. No, bueno, no es que se haya prohibido, digamos de alguna manera, ¿no? En la Asamblea Ciudadana sí se puede. Se ha dictaminado que no puede concurrir. Es decir, en un 90, casi un 90% de los inscritos se decidió que se acudía a las elecciones municipales de esta forma y a las elecciones generales y autonómicas como Podemos, pero sobre todo porque pensamos que hay una línea estratégica de aprovechar toda esa, digamos, riqueza que se ha generado estos años a través de movilizaciones sociales, de ejemplos de luchas sociales en torno a la vivienda, por unos servicios públicos de calidad, etcétera, etcétera, y que eso puede permitir a nivel municipal que agrupar a mucha más gente de lo que podría articular simplemente una organización política como es Podemos, y que además nosotros estamos convencidos que a nivel de elecciones generales vamos a la opción de PP o Podemos, y a nivel de las elecciones municipales que la elección va a ser PP o candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana, y esa va a ser toda nuestra estrategia y le vamos a dedicar en definitiva todas las fuerzas posibles. ¿Qué relación tienes con lo que es Podemos Burgos Capital? Digamos, en Podemos Capital, con la gente del círculo, yo empecé al irme de Burgos a participar en los círculos del norte de la provincia, que son los con los que tengo una relación, digamos, de encuentro, de participación, de trabajo, y luego a nivel de Burgos Ciudad, pues conozco a unos, a unas personas sí, a otros no. Y como no es mi círculo, por decirlo de alguna manera, pues tengo la relación que con el resto de los círculos, con la gente que conozco, hablo en confianza, tengamos una coincidencia no en análisis o en las propuestas, y con la gente pues que no conozco, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, todo proceso interno en el que hay primarias y se confrontan candidaturas, nosotros para empezar lo vemos como algo positivo, ¿no? Es decir, la ventaja que tiene Podemos es que todo lo que sucede se entera a la ciudadanía, porque lo hacemos de cara a lo externo. Y digamos, además, al haber primarias abiertas, puede votar toda aquella persona que se inscribe, entonces lo sabe todo el mundo. Un proceso de este tipo pues también inicia o se desarrollan en ese proceso de debate, que una gente tiene unas posiciones y otras, pues se generan también distintos posicionamientos, pero que eso es una cosa sana, y desde la Dirección Regional de Podemos de Castilla y León vamos a tener la misma relación con todos los círculos y de colaboración y de apoyar el trabajo que se haga desde los círculos en todos los sentidos. Sí, pero el hecho de haber pertenecido a otros círculos no puede ser un inconveniente a la hora de ir en la misma dirección, una formación como Burgos Capital con otra como la de Castilla y León. Yo pienso que no, para empezar porque la estrategia general se decidió en la Asamblea Ciudadana Nacional, quedó todo absolutamente muy claro, eso es una línea, un estilo aceptado por todo el mundo. La dirección que se ha elegido en Castilla y León forma parte del equipo que está en consonancia y en línea con la dirección nacional también, y consecuentemente lo que vamos a hacer es un trabajo de desarrollo de lo que se aprobó en la y también en clave electoral lo mismo. Nosotros vamos a intentar desarrollar procesos más amplios que incluyan al mayor número de personas posibles. ¿Quién va a confeccionar el programa electoral de las autonómicas, en este caso? Nosotros había un planteamiento, toda candidatura tenía que ir acompañada de un documento político organizativo. Nosotros en el documento incluíamos unos ejes y también incluíamos la propuesta de una convocatoria según se iniciase el proceso, digamos, de la nueva dirección, del primer día en el que se elija la ejecutiva, de hacer una convocatoria abierta a todos los expertos, economistas y demás que podamos no invitar, sino que acepten a participar, a la gente normal y corriente de la calle, a la gente de los círculos, para confeccionar un programa de gobierno. Nosotros no vamos a confeccionar un programa electoral pensando en no gobernar, y sobre todo no vamos a hacer un programa electoral que sepamos que no se puede cumplir simplemente por ganar votos. Nosotros somos gente muy seria, muy responsable, vamos a hacer un programa electoral que estudie exactamente cuáles son las condiciones de posibilidad de lo que se puede hacer en 4 años en Castilla y León sin engañar a nadie, y sobre todo también sabiendo también que nosotros tenemos capacidad de gobierno o posibilidad de gobierno a nivel nacional, que los ataques que ya han empezado a Podemos desde hace tiempo, si gobernásemos, van a ser muchísimo mayores a todos los niveles y en todos los sentidos, y nosotros nos vamos a comprometer con la gente en esa clave, ¿no?, de ser responsables. Has dicho, Pedro, que no vais a prometer lo que creéis que no vais a ser capaces de cumplir. ¿Eso es algo que le puedes achacar a tu líder nacional, Pablo Iglesias, desde sus inicios?
declaraciones que iban en sentidos que luego se ha demostrado que es absolutamente inviable, ¿no? No, yo para nada diría eso. Yo creo que hay una diferencia importante. Una cosa es el programa que se hizo para las elecciones europeas, que si hubiese salido se pueden hacer muchas más cosas en España que no saliendo ese programa a nivel de la Unión Europea. Y, consecuentemente, nosotros presentamos un programa para las elecciones europeas, o Podemos presentar un programa para las elecciones europeas, que en muchísimas cosas es muy moderado. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que el Banco Central Europeo no sea independiente de los poderes democráticos, por ejemplo, eso no pasa en Estados Unidos. La Reserva Federal es dependiente de los órganos legislativos y ejecutivos de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que aquí cualquier cosa que planteamos se ve como una cosa tremenda por parte de determinada gente interesada en que no pase nada en España, digamos, diferente a lo que está pasando, el proceso de empobrecimiento. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en las elecciones europeas la gente votó a nivel europeo unos programas determinados y nosotros nos tenemos que ajustar a las condiciones de posibilidad. Nosotros sabemos que en el actual marco de la Unión Europea no podemos presentar un programa a las elecciones españolas tal cual el que presentamos a las elecciones europeas, pero no porque nosotros cambiemos la posición, sino porque vamos a presentar un programa de qué es lo que podemos hacer aquí con una línea de ruptura. Es decir, nosotros no le decimos a la gente si el programa es más o menos moderado. Nosotros estimamos que hay que estudiar las condiciones de posibilidad y que, sobre todo, la línea de ruptura es con, digamos, las políticas de saqueo y de vaciamiento democrático de las instituciones españolas. Nosotros, nuestro primer objetivo es recuperar las instituciones para la gente y a partir de ahí establecer un programa de rescate ciudadano. Que estimamos que hasta ahora lo que ha habido es un programa de rescate de esa minoría privilegiada que se está aprovechando del empobrecimiento del país y se está enriqueciendo. Nosotros vamos a apostar por un programa de rescate ciudadano que entendemos además que eso lleva un proceso de recuperación de las instituciones democráticas, porque nosotros entendemos que esas instituciones democráticas están secuestradas por parte de esa minoría privilegiada y que son los que determinan las políticas públicas que se hacen en nuestro país y que lo que hay que revertir es esa situación. Revertir esa situación y a continuación, digamos, aplicar unas políticas económicas muy concretas. Seguramente que en los próximos minutos vamos a poder pedirte, Pedro, que nos digas cuáles son las claves para poder realizar eso, pero quería también comentar la última encuesta de intención de voto que ha salido hoy mismo, es por parte de la SER, pierde fuerza Podemos, ¿no?, en 3 puntos. ¿Piensas que todo lo que está pasando pues, con lo de la Universidad de Íñigo Errejón, con el señor Monedero, ese dinero que supuestamente no declaró al principio, aunque ahora ya está regularizado, ¿eso está pasando factura en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que nosotros las encuestas nos las tomamos con mucha prudencia, ¿no? Vamos día a día haciendo el máximo trabajo que podemos y yo creo que lo primero que hay que señalar es que hace un año nos parecía imposible que una fuerza política que no estuviese en las lógicas de la troika, de sus poderes económicos, tuviese posibilidad de gobernar en España, ¿no? Eso es lo primero que hay que señalar en positivo. Y luego en segundo lugar, hay encuestas que van saliendo progresivamente, que a veces subimos un poco, bajamos otro poco. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora y señalar eso, que tenemos posibilidades de recuperar el país y que nosotros vamos a trabajar en esa línea. Pero ¿cómo interpretas todos estos escándalos, entre comillas, que están dando con los principales líderes de la dirección nacional de tu partido? Sí. Bueno, yo creo que hay un objetivo por parte, digamos, de una serie de actores políticos, mediáticos, de atacar a Podemos. El objetivo principal para ellos es atacar a Podemos, que Podemos no le dé la vuelta al tablero político que ha habido en este país durante los últimos 35 años. Nosotros sabemos que durante este año nos van a atacar y van a sacar todo tipo de cosas de nosotros, que van a decir todo tipo de cosas de nosotros sin que les importe la barbaridad que sea, ¿no? En este sentido, pues primero pasó con Pablo Iglesias, ahora sucede con Juan Carlos Monedero. Los técnicos de Hacienda ya han salido diciendo que no ha cometido absolutamente ninguna irregularidad y lo entendemos en esta clave. Hay un pequeño resquicio ahí, digamos, que ellos interpretan que se puede utilizar para hacernos daño y sobre todo tapar sus vergüenzas, porque el objetivo principal es tapar sus vergüenzas. Parece mentira que se está hablando de una cosa diminuta, ¿no?, como es lo de Juan Carlos Monedero, ¿no?,
y se tape todos los escándalos de corrupción que hay en España, ¿no? Que el ministro salga hablando de una persona que no es ni cargo público y no hable de la Gürtel a nivel español y en Madrid, no hable de la situación de corrupción extendida y que es una forma de gobierno ya en Andalucía, no hable a nivel de Castilla y León, no esclarezcan cuál es el papel del PP de Castilla y León en la trama Gürtel. Sobre todo nosotros lo interpretamos en esa clase, echar una manta sobre la situación política del país, que la gente no pueda hablar de cuáles son sus problemas reales, que no pueda hablar del familiar que está parado. Sí, se puede hablar de todo, yo creo, de las irregularidades de Monedero y de todo eso también, ¿no? Yo al ministro Montoro no le veo hablar de eso, la verdad. Le veo mucho más hablando y a determinado medio de comunicación de una obsesión, hoy la portada del ABC, por ejemplo, ¿no? De una obsesión con Podemos, con cosas en las que es evidente que no hay nada y con continuas invenciones y la que están tapando, pues eso, ¿no? La situación del país. Pues voy a pedirte, Pedro, que te quedes unos minutos más en las noticias de la 8, porque quiero presentarte a mis colaboradores de Euronews, que a buen seguro querrán comentar algunos aspectos de esta conversación. Saludamos al señor Ignacio Camarero, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches. Nuria Barrio, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Melcón, bienvenido, buenas noches. Un placer, Rafa, gracias. Atentos todos estabais a nuestro invitado, que por fin ha roto el silencio. Pedro, ha estado un mes y pico de silencio, por cierto. Bueno, yo he estado en rueda de prensa las últimas casi 2 semanas y pico, ¿no? Por todos los sitios, ¿no? Lo que pasa es que hemos estado muy ocupados con el proceso digamos, del proceso interno de Podemos de Castilla y León, y además he estado muy poco tiempo en Burgos ciudad. Ya he visto que en cuanto he podido he acudido a la entrevista. Y te lo agradezco. Álvaro, ¿cómo ves a Pedro María de Palacio y su nuevo destino político? Pues hola Pedro, ¿qué tal? Hola. Tengo varias cosas para comentar con él. Primero decir que esto último, sobre lo que hablabas, Pedro, de Monedero, de este presunto y premeditado ataque contra la cúpula de Podemos, empieza a sonar un poco al y tú más. El hecho de que el Partido Popular, el Partido Socialista, Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco o quien fuere hayan demostrado haber cometido prácticas repugnantes en política, no quiere decir que en tu partido no las puedan haber practicado también. De hecho, hoy se han abierto diligencias contra Juan Carlos Monedero, te lo digo para... Luego has dicho otro par de cosas que me han llamado la atención, ¿no? Una de ellas, no vamos a prometer aquello que no se pueda cumplir. Bueno, yo quiero ver cuánto va a tardar Tsipras en decirle a los ciudadanos griegos que no va a poder cumplir lo que les ha prometido. Creo que aproximadamente unos 40 días, que es lo que le queda hasta que se le acabe la financiación externa. Y el tercer apunte que quería hacerte es decir que, joder, para no darle mucho crédito a las encuestas, estáis diciendo que vais a gobernar, o sea que algo de así, ¿no? Pero yo, Pedro, lo que quiero preguntarte a ti como Pedro María de Palacio, y yo coincido con Rafa, yo creo que te vamos a ver en las papeletas a las regionales, es algo que a mí particularmente me ha llamado la atención. No te conozco mucho personalmente, pero sí he seguido tu trayectoria política y tú eres un comunista de catálogo, Pedro. Tú eres comunista, del Partido Comunista de toda la vida, ¿no? Entonces me llama la atención que hayas abandonado Izquierda Unida, que es donde está integrada el Partido Comunista, para irte a un proyecto que según su macho alfa no es ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? ¿Qué te da Podemos que no te da Izquierda Unida? Bueno, empezando 10 segundos por lo primero. Si es que nosotros no tenemos ningún problema con el tema de Juan Carlos Monedero, de que se investigue, de que se denuncie. El propio Juan Carlos Monedero se ha puesto a disposición. ¿Por qué decimos eso? No es una cuestión de tú más, sino que estamos durante meses ya tan sometidos a un ataque continuo, con continuas acusaciones que nadie prueba y nadie denuncia, que entonces, claro, ¿por qué lo de que ya suena de tú más? Porque estamos teniendo todos los días que contestar cosas que ya ni denunciamos, porque no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Luego sobre lo que me comentabas. Bueno, nosotros nos conocemos no mucho, ¿no? Pero nos conocemos, ¿no? Yo particularmente tengo muy buena opinión de ti como periodista y también agradezco la pregunta, ¿no? En Podemos estamos gente digamos de muy distinta procedencia, ¿no? Gente que ha formado parte de otras organizaciones políticas, gente que no ha estado nunca en otras organizaciones políticas, gente que ha votado al PP, al PSOE, etcétera, etcétera. Y nosotros desde Podemos una de las primeras cosas que se dijo es que nadie se le iba a preguntar la procedencia o si procedía o no de algún sitio, porque pensamos que la prioridad es el país y que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y yo creo que el conjunto de personas que estamos en Podemos, un denominador común también es que tenemos claro que nuestra posición anterior, fuese la que fuese, no es la que necesita el país actualmente. El país necesita, digamos, un programa de salvación nacional, de recuperación de las instituciones democráticas y de que se hagan unas políticas en España que sean de sentido común. Es decir, por ejemplo, que no puede haber
bancos sin gente, o sea, casas sin gente y bancos con gente, o sea, bancos con casas y gente sin casas, ¿no? Es decir, que hay una renta suficiente en el país para que no haya desahucios, que hay una renta suficiente en el país para que se te puedan atender a las personas con necesidad, que hay una renta suficiente para que los parados tengan acceso a prestaciones por desempleo dignas que les permita vivir con dignidad, ¿no? Y nosotros, el conjunto de gente que participamos en el proyecto, estamos pensando en esa clave, que la situación del país es de tal urgencia que necesitamos ponernos todos a remar, al margen de matices determinados en los que haya, y teniendo claro eso, un proyecto que es el que se definió en la Asamblea Ciudadana, que nosotros interpretamos que es de ruptura democrática, de recuperación de nuestras instituciones, de recuperación que la gente, la ciudadanía española, puede decidir cuál es el destino de su país, porque actualmente España es prácticamente una colonia en la que nos imponen las decisiones poderes extranjeros, poderes económicos, y los ciudadanos prácticamente solo tenemos que obedecer. Simplemente consiguiendo eso, nuestro objetivo está más que conseguido, porque pensamos que es una recuperación del país y de la dignidad de las personas. Claro, lo que ocurre es que yo te escucho y pienso que hay que ser muy canalla para no compartir esto que tú me estás diciendo, ¿no? Creo que ninguna persona decente puede estar en desacuerdo con esto que estás diciendo, pero hay una diferencia entre lo que es el anhelo y lo que es la realidad, ¿no? Y la sensación que da, insisto, no te pongo el caso de Grecia por tratar de llevarte a un barrio que no es el tuyo, te pongo el caso de Grecia porque es el primer experimento práctico, digámoslo así, de las políticas que propugnáis desde Podemos, ¿no? Otra cosa es lo que se puede hacer y sobre todo el coste que puede tener el error en el intento, ¿no? Y esto yo creo que sinceramente no lo habéis medido mucho, o por lo menos no transmitís una sensación muy de seguridad sobre el coste que puede tener el error en vuestro intento por aplicar estas políticas. Mira, yo le daría la vuelta. Es el coste que está teniendo la gestión de la crisis desde que empezó. Tenemos ya 13 millones de personas en este país en pobreza o en riesgo de exclusión social, ¿no? Tenemos una situación ya de paro estructural y que además no es una situación que venga de ahora. España desde la transición ha superado 3 veces el 20% de paro en 3 periodos históricos distintos durante estos 30 y pico años, ¿no? Y entrando al tema que comentas, diciendo eso, que lo que hay actualmente es un drama, ¿no? Partiendo de ahí, que es un secuestro de nuestras instituciones y que en paralelo no tenemos ninguna capacidad de decisión como país, ni como gente, ni como personas. Y luego entrando al tema de Grecia, yo creo que hay una diferencia importante, y es que Grecia es una economía muy pequeña, es el 2% de toda la economía de la Unión Europea, y por otro lado está sola. No hay ni un solo país que ante la situación dramática de emergencia social que vive Grecia, no hay un solo país de la Unión Europea que le diga, oye, vamos a colaborar. Porque en Grecia está muriendo gente de hambre, de frío, de la situación que hay en el país, ¿no? En España actualmente está muriendo gente por la pobreza energética, porque no puede tener las condiciones de vida dignas para calentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y en España es una situación muy distinta, somos la 4ª economía de la zona euro y sobre todo somos casi el 10%, el 8 y pico de la economía de la Unión Europea, y tenemos una deuda gigantesca que además nos da una posición de privilegio para poder negociar. Nosotros estamos diciendo algo muy sencillo. Para que España pueda ser un país y su gente pueda vivir con dignidad, hay que negociar la cuestión de la deuda. Se está produciendo un saqueo, la deuda se ha convertido en un mecanismo de saqueo para los países del sur de Europa. Y esto hay que poder tratarlo porque la situación de nuestras poblaciones, especialmente del sur de Europa, es muy dramática en muchos casos. Y si no, ¿para qué nos sirve nuestro país si no es para que haya unas condiciones? ¿Y para qué nos sirve esa Unión Europea? Nosotros somos europeístas, pero nosotros queremos tener una relación democrática y de igualdad con la Unión Europea. Que nos responda Nuria para qué sirve esta Unión Europea, Nuria, y así ya enlazas con el invitado. La Unión Europea, en el marco en el que estamos, creo que no es posible muchas de las políticas que desde Podemos se ofrecen y que se ha visto en la práctica que en el programa electoral que llevaba Pablo Iglesias con Podemos a las elecciones no se pueden llevar a la realidad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, aparte del cambio tan repentino, ¿no?, de pasar de Izquierda Unida a tener una máxima responsabilidad a nivel provincial a cambiar al partido de Podemos, ¿no? Porque a fin de cuentas Podemos, por lo menos en Burgos, creo que se tiene que identificar como un partido político, no va a ser una agrupación de electores, no puede constituirse con esa figura jurídica, ¿no?
comentaba el otro día la secretaria general Ana, vuestra nueva, para concurrir con Imagina Burgos, correcto. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es una frase que has dicho, que la estrategia es o el PP o Podemos. Entonces, yo no puedo compartir que la estrategia sea de un partido, bueno, como no se identifica ni de izquierdas ni de derechas, pues entonces sí que de alguna manera es o el PP o nosotros, pero yo no puedo entender cómo un partido político que quiere defender los intereses de los ciudadanos e ir en contra de todo lo que se ha hecho hasta ahora, quiera que siga el PP, porque es una posibilidad real, porque este país tiene muchísima población con un carácter conservador que va a seguir votando al PP. Entonces, el decir la solución es o el PP o Podemos, pues no lo acabo de comprender por qué esa reflexión. Pedro. Bueno, muy breve, empezando por el principio, ¿no? Yo cuando fui de Izquierda Unida se lo dije a la gente que lo tenía que decir, empecé a participar en Podemos y determinada gente del equipo, digamos, de Pablo Iglesias se puso en contacto conmigo para incorporásemos a un trabajo muy concreto, ¿no? Luego ha habido un proceso democrático, ¿no?, que ha elegido una dirección y que nosotros estamos muy satisfechos. Lo de que las opciones van a ser de gobierno, PP o Podemos, no he dicho que sea una estrategia, digo que es una realidad que visualizan ya las encuestas. La alternativa de gobierno al PP hoy en día ya como primera fuerza es Podemos. Nosotros, ¿qué queremos decir con eso? Que al año que viene o este año, cuando sean las elecciones, va a haber dos partidos reales, ¿no?, con máximas posibilidades de gobernar, como antes era otra situación, en la que las posibilidades eran PP o PSOE, sin que eso fuese una estrategia, sino una realidad. Nosotros pensamos que este año, y es ya hoy en día, que la opción va a ser o que gobierne el PP o que gobierne Podemos. Y luego habrá una serie de fuerzas políticas, el PSOE, UPyD, Ciudadanas, IU, que tendrán que decidir a quién van a apoyar, ¿no? Entrando a lo del programa, es que lo repito, es muy distinto un programa de cara a las elecciones europeas que un programa a las elecciones españolas. Nosotros planteamos en las elecciones europeas un programa para Europa, de democratización de la Unión Europea, de que los poderes económicos, de que las instituciones de control económico dependiesen de organismos democráticos, como sucede, por ejemplo, un ejemplo que para mí Estados Unidos es ejemplo de pocas cosas a nivel político, ¿no?, pero una cosa tan sencilla como que la Reserva Federal, lo que es en la Unión Europea, el Banco Central Europeo, no puede ser independiente porque marca la política económica de la Unión Europea y eso tiene que estar bajo control democrático. Y luego lo último, que es lo que me planteabas, lo último. Yo siempre digo que la política es mucho más que decir lo que los ciudadanos quieren oír. Sí. Sí, no, sobre lo de si se puede cumplir o no. Nosotros le hemos encargado el programa económico a dos de los economistas más prestigiosos que hay en España, Juan Torres López y Vicent Navarro, que ha sido asesor de presidentes de varios países de la Unión Europea. En Noruega ha sido asesor del presidente Bill Clinton, ha sido asesor de presidentes de países latinoamericanos. Y nosotros, lo repito, el programa que presenta Podemos a las elecciones, que va a presentar, ¿no?, hay que matizarlo y concretarlo, a las elecciones generales de España, es un programa muy de sentido común y además lo hemos justificado con dónde vamos a sacar el dinero. Por eso tiene que ver poco con el de las elecciones europeas. Si en las elecciones europeas hubiese ganado nuestro programa, podríamos hacer muchas más cosas en España. Vamos a imaginar que tuviésemos un Banco Central Europeo que comprase deuda pública, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos con el gobierno o el país como Estados Unidos, ¿no? Nuestra capacidad de reducir la deuda sería muchísimo mayor. Lo que pasa es que los dos grandes partidos que hay son homólogos en toda Europa, están en contra de esta cosa. Nosotros perdimos esas elecciones europeas y se dijo el día de las elecciones europeas, no salimos a perder y no se está satisfecho, que a mí es una de las cosas que más se atrae que yo creo que más atrae de Podemos, esa opción de ir a ganar y a la vez responsables con lo que planteamos. Los desahucios, Tsipras, hablando de Tsipras, eso es una medida sencillísima que se puede prohibir con un real decreto, que de hecho en España, en Andalucía, si no llega a ser por el recurso del PP, se habría hecho. En Andalucía hubo una ley para que demorara al menos 2 años los desahucios, se empezó a aplicar y en el momento en que eso el PP la recurrió al Tribunal Constitucional basándose además en ese memorándum de la Unión Europea. Pues vamos a ir finalizando esta parte. Por supuesto, Nacho, tu momento, tu pregunta, tu consulta para Pedro. Bueno, ha habido varias cosas que me han llamado mucho la atención. Tengo 4 o 5 subrayadas. Una, que usted dice que España es una colonia. Mi pregunta es si Podemos cree o no cree en la globalización y si está pensando en algún país que no sea una colonia, en el sentido
que ustedes lo dicen, porque puedo estar de acuerdo en que España es una colonia, pero no más colonia que puede ser Francia, Italia, Holanda. Y hay otra cuestión que me gustaría preguntarle, ¿no? Y es que dice usted que las instituciones de este país han sido secuestradas. ¿Está usted acusando de ilegitimidad a quienes han llegado a esas instituciones? ¿Está diciendo que ha habido pucherazo en nuestro sistema democrático, o nos está diciendo que cuando gane Podemos, si ganase, va a arbitrar un sistema que garantice que lo que ha pasado hasta ahora no haya pasado? Y finalmente ha hablado de que España está subdesarrollada. Pues hombre, yo creo que en la vida hay que hacer balance, y creo que desde que yo conozco, bueno, me encanta que haga gestos, pero déjeme terminar. Desde que yo conozco la democracia, haciendo balance, pues yo creo que ha habido un avance razonable de lo que es la España cuando se inició en la democracia y la España que tenemos ahora. No, empezando por el final, yo he dicho que a España se le ha introducido en una vía subdesarrollo. Indudablemente en España ha habido muchos avances, pero también hay que decir una cosa importante: España no solo tiene una crisis económica por la situación internacional, tiene una situación de crisis económica de país, porque durante estos 35 años, lo mismo que se han hecho muchas cosas bien, hemos eliminado todo nuestro tejido productivo, hemos privatizado progresivamente las empresas estratégicas del país, de energía, la telefonía, la banca pública. España tenía un potente sector de banca pública que hoy podría estar sirviendo para financiar a todas esas pequeñas y medianas empresas y las familias. Lo último que hemos hecho en este país, que ha sido un verdadero atraco, ha sido el saqueo de las cajas de ahorros para entregárselas ahora al sector privado. Se habla de dinero, ¿no? Bankia nos ha costado 23.000 millones de euros, no se ha devuelto un solo euro y está repartiendo ya dividendos, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que se le ha introducido en una vía al subdesarrollo en el que hay una degradación progresiva de salarios, de derechos sociales, de servicios públicos, etcétera, etcétera, porque una vez que no hay sector productivo, no hay tejido productivo, y España no quiere que se produzca. Está creciendo en términos económicos. No está creciendo en tejido productivo. En la época de la burbuja inmobiliaria también crecía, y eso no. En este momento está creciendo. Claro, pero en la época de la burbuja. Usted lo puede negar. Es indudable, Usted lo puede negar, pero ¿Me deja hablar usted a mí ahora, por favor? Sí, hombre, pero le agradeceré que no diga cosas que no son verdad. Yo se lo explico muy fácilmente. En la época de la burbuja inmobiliaria también se crecía, y eso no quiere decir que se estuviese creando una economía sana, sino que eso ha generado toda la deuda que estamos viviendo actualmente. Y ahora estamos creciendo gracias a que se están bajando entre la inflación desde el 2007 y la bajada directa de salarios, casi un 20% de los salarios medios en nuestro país. Se está creciendo a cambio de empobrecernos, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Luego le respondo a la primera pregunta. ¿A qué nos referimos con que están secuestradas? Cuando en un país, que ha sucedido en todos los países de la Unión Europea, del sur de Europa, prácticamente todos, se cambia una constitución sin que los ciudadanos tengan derecho a votar, desde un órgano legislativo como es el Congreso de los Diputados, que nadie a ningún desde la propia Constitución. Me deja. Desde cuando en un Congreso se cambia una Constitución sin dejar votar a los ciudadanos en algo fundamental de la Constitución, hay una clara secuestro de la soberanía popular. Y segundo ejemplo, cuando gobierna un partido que incumple totalmente su programa electoral, ese gobierno no tiene legitimidad porque ha engañado a la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha hecho el PP? Presentar un programa sabiendo que no podía cumplirlo para ganar las elecciones, para el primer día hacer directamente lo contrario. Están las próximas elecciones en las que ustedes porque usted no vota a los políticos para que hagan lo contrario de lo que usted está votando. Usted está votando un programa que le presenta un partido que presenta un programa electoral, y ese partido le presenta ese programa electoral porque tiene intención de cumplirlo. Y lo que sucede es lo contrario, que el PP en las últimas elecciones nos presentó un programa simplemente para ganar las elecciones, para crear un marco de ilusión que le votase la gente, sabiendo que en el primer Consejo de Ministros iba a hacer absolutamente lo contrario. Y eso es un fraude electoral. Y hay un tercer elemento. El PP ganó las últimas elecciones con un proceso de financiación ilegal, que es la trama Gürtel. En España no es que haya corrupción, sino que en muchos casos hay un entramado en el que la corrupción es una forma de gobierno. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente con un Partido Popular que no tiene escapatoria del pozo de corrupción en el que está metido, y que es de lo que tendría que hablar el ministro Montoro. Y que además
Bueno, se hacen amnistías fiscales para regularizar a los que defraudan Hacienda. No me ha La respondido a mi pregunta era pregunta. si las instituciones han sido secuestradas en este Si país. ustedes van a cambiar sí. el sistema de acceder a las instituciones, puesto que parece No, que el que tenemos provoca que puedan ser fácilmente secuestradas. Entonces me imagino que usted lo va a Mira, cambiar. en eso sí coincido, que el que tenemos se ha demostrado, sí, que el que tenemos es fácilmente secuestrable, lo coincido. Hay que plantear un proceso constituyente. ¿Cuál va a ser? ¿No? Un proceso constituyente es que hay que abrir un proceso de debate en el país para cómo podemos hacer que esas instituciones tengan un control democrático mediante referéndum revocatorios de un presidente, ministros o de un gobierno si no cumple su programa electoral, que eso es una cosa sencilla. Ustedes ¿no? tendrán en el programa que todavía están confeccionando, ustedes tendrán una propuesta concreta a ese respecto. No, nosotros tenemos una propuesta concreta de programa económico y propuesta de cara a las elecciones generales. Uno de nuestros ejes de ese programa es también que si nosotros llegamos al gobierno, estas instituciones se han demostrado fallidas y que consecuentemente hay que crear otra nueva institucionalidad que responda al momento histórico actual del país, porque el que tenemos actualmente no responde y se creó en otro marco histórico totalmente distinto. Ahora lo tenemos que dejar aquí, Pedro María de Palacio. La primera. Pero bueno, verdad, podemos que en la globalización, ¿cierto? En la globalización de derechos y democráticos. Si la globalización secuestra los derechos democráticos y la decisión de la ciudadanía, esa no es nuestra globalización. ¿La globalización secuestra los derechos democráticos? Depende del caso. Solo hay una. Hay procesos de integración regional que potencian los derechos democráticos y el proceso de integración regional europea es lo contrario. Nosotros o sea que pensamos, ustedes no creen en la globalización. No, sí creemos en la globalización, siempre y cuando sea como ustedes quieren que sea. Hombre, como Bill Clinton o Bush o el señor Aznar o el señor Pedro Sánchez, que viene a trabajar en el Fondo Monetario Internacional, o Felipe González, que trabaja en Gas Natural, tienen un modelo de globalización. Nosotros tenemos nuestro modelo de globalización. Álvaro, 10 segundos. Sí, no, muy rápido para decirle a Pedro que yo creo que lo que muchos ciudadanos temen, porque si bien es cierto que Podemos despierta ilusión en una parte de la ciudadanía, en otra parte despierta temor, es ese discurso que suena y hemos escuchado mucho en lo que tú has dicho, Pedro, a esto, a que queréis proteger todo aquello que nos ha forado este sistema democrático que tenemos, cargándose el mismo sistema democrático que lo ha propiciado, ¿no? Yo creo que es el error estratégico que cometéis, porque da la sensación, decís, hay que proteger el estado de bienestar, la vivienda, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, pero todo el sistema que ha servido para lograr eso no os vale y queréis borrarlo, ¿no? Es contradictorio en sí mismo. No, yo le doy la vuelta. El que han roto el pacto social son los otros. Los que han cambiado el marco de la transición son el Partido Socialista y el Partido Popular. Pedro, ya estaban cuando se construyó ese estado de bienestar. Sois vosotros los nuevos. Los demás ya estaban. Claro, porque hay un marco que en el país ha cambiado. Es que España no es la misma que hace 10 años. La situación es inversamente proporcional. Y consecuentemente, si hay una ruptura del pacto social que ha dirigido el Partido Socialista y el Partido Popular, Podemos es una respuesta a esa indignación de la gente. Y nosotros estamos construyendo un proyecto político que sea capaz de salvaguardar lo bueno de antes y que sea capaz de responder a todas las cosas negativas que se han generado, y hay que encontrar un marco superador que sepa conjugar esas dos ideas. Pues tenemos que dejarlo aquí. Hoy hemos conocido mejor a Podemos de Castilla y León con nuestro invitado. Pedro, ha sido un placer recibirte. Un placer estar aquí contigo. Supongo que tenemos más momentos para charlar. Cuando me digas, y debatir. encantado. Por cierto, que la semana pasada le pregunté a nuestra colaboradora Nuria Barrio si ella iba a estar presente en la lista del candidato socialista a la alcaldía, Daniel de la Rosa. Y Nuria, te quisiste salir por la tangente. Hoy voy a repetirte exactamente la misma pregunta, a ver si tengo más suerte en 3 minutos y medio.